Listo, ya tenemos entonces nuestro otro token, ya tenemos otro token. Entonces ya podemos darle archivo, guardar, ya tenemos guardado nuestro archivo .jj, nuestro analizador .jj. Vamos a manejar otro token. Ya tenemos los tokens como de formato, como de paréntesis. Manejemos otro token, como por ejemplo un token de asignación, unos tokens de asignación, el igual y el menor. Solo vamos a trabajar con esos por ahora. Ya más adelante ustedes van a poder ir adicionando otros tipos de token. Y otro bloque, vamos a manejar los números, los enteros, los números, lo que es un número entero, lo que es un número y lo que son identificadores. Entonces vamos a manejar aquí otro token, y en ese token vamos a manejar, permítanme que me copie esto aquí para que nos rinda un poquito más. Entonces vamos a manejar aquí una asignación, un token que se va a llamar asignación, y ese token de asignación va a ser el símbolo igual, y vamos a manejar aquí, les había dicho, el token de asignación y un token, el de menor que, porque el de mayor que se los va a dejar a ustedes. Entonces el token de menor que va a ser este. Listo. Entonces ya tenemos el de asignación, el menor que, y lo único que vamos a hacer es simplemente que nos diga que va a sacar aquí un token de asignación. Entonces aquí asignación, y vamos a decirle que aquí, por ejemplo, para que nos deje dar un salto de línea, para que nos mandemos unas secuencias de escape con saltos de línea, un return y un new line. Mandémosle un return y una nueva línea, ¿sí? Con eso ya tenemos, digamos, nuestro siguiente token, y en menor que vamos a manejar vamos a decirle que es menor, y también vamos a manejar aquí después de image vamos a manejar un return y un new line. Manejar espacios de... Ya con esto, entonces tenemos el igual y el menor que. Vamos a manejar entonces enteros. Les mencioné ahorita que íbamos a manejar lo que eran enteros, números e identificadores para completar nuestro lenguaje. Entonces vamos a manejar un token en ese token vamos a manejar entonces lo que son enteros, números e identificadores. Enteros, números e identificadores. Dentro del entero, dentro de los enteros, entonces simplemente nosotros le vamos a decir que lo que ya, digamos, dentro del entero vamos a manejar lo vamos a llamar como un enum, es decir, donde aparezca en nuestro lenguaje fuente, donde el usuario digite enum, nosotros lo vamos a tomar como un entero, Esa es una declaración, así como nosotros declaramos una variable de tipo entero que la llamamos int,
pues aquí en nuestro lenguaje vamos a definir que el enum es tipo entero, números enteros, entonces lo vamos a manejar así. Y cuando salga el mensaje, entonces simplemente le ponga que el tipo es de tipo entero. El tipo entero y listo. Ahora en number, entonces aquí esto ya lo habíamos manejado nosotros, que es simplemente manejar nuestras expresiones regulares. Esas expresiones regulares, entonces nosotros sabemos ya por la teoría que habíamos visto, que las expresiones regulares pueden tener diferentes caracteres, como por ejemplo, diferentes caracteres, como por ejemplo un 0, caracteres del 0 al 9, caracteres del 0 al 9, pero habíamos dicho, perdón, caracteres del 0 al 9, que podía ser 1, ve que 0 o más. Tiene que haber, cuando vamos a meter un número, tiene que haber un número. Entonces puede ser un carácter del 0 al 9, pero tiene que haber uno o más, que esa es la cerradura positiva que hemos hablado tanto en nuestra teoría. Ya con esto le podemos simplemente decir al sistema, ya tenemos los caracteres que conforman ese token number, y le vamos a decir simplemente que es un número. Vamos a decirle que es un número. Listo, ya tenemos el número y vamos, perdón, lo puse número. Y ahora el siguiente, entonces le vamos a decir simplemente en el identificador, vamos a decirle que puede ser, entonces aquí vamos a decirle que puede ser un carácter entre A en minúscula a la Z en minúscula, entre A a la Z, o puede ser entre la A mayúscula a la Z mayúscula, A la Z, ¿sí? Mayúscula, y entonces que tenga esos caracteres y que empiece por esos. Ese identificador va a empezar por eso. Y que tenga caracteres de la A a la Z, que empiece por A a la Z, o que tenga un número, ¿sí? Un número, un 0, un carácter del 0 al 9. Puede tener un carácter del 0 al 9, o puede tener un guión bajo. Esos son los identificadores. O sea, los identificadores, digamos que como los conocemos nosotros para los lenguajes, pueden empieza por una letra y puede tener combinaciones. Aquí le estamos viendo, empieza por una letra y puede tener combinaciones de letras, números o el guión bajo. Puede tener ese tipo de combinaciones. Ya sabemos que pueden haber, si empieza por una letra, como le estamos diciendo, puede ser una sola letra. Eso es lo que le estamos diciendo al comienzo, puede ser una sola letra. Y puede ser seguida de letras, números o guión bajo, pero debe haber ahí, entonces en ese caso debe haber la cerradura de Kleene que nosotros hablábamos, donde le vamos a decir que puede tener 0 o más, es decir, puede empezar por la letra pero no tener nada más, sino con esa sola letra. Enum A, para declarar una variable de tipo entero llamada A. Enum A 01,
para declarar otra variable, empieza siempre por una letra, nuestro identificador. Listo. Y le vamos a decir simplemente que se va a llamar identificador. Identificador. Y en el image, bueno, vamos a ponerles a todos lo mismo. Vamos a hacerlos que termine con un salto de línea. Un salto de línea, que termine con un salto de línea y que termine con un salto de línea. Listo, ya tenemos ahí nuestros tokens. Ya tenemos nuestros 3 tokens. Además de los tokens, además de esos tokens, necesitamos también decirle al programa qué debe pasar por alto, qué debe saltarse. Entonces, para decirle que pase por alto algo, le decimos que se salte, entonces, por ejemplo, que se salte los espacios en blanco, ¿sí? O que se salte todos los retornos de carro o nuevas líneas, ¿sí? Y también que se salte todos los tabuladores. Es decir, estamos dando secuencias de escape que debe saltar. Ya con eso, aquí podemos grabar de una vez, grabar nuestro archivo. Ya tenemos ahí nuestros tokens y la parte que debe saltar cuando se la encuentre. Bueno, en el momento en el momento que nosotros tengamos definido nuestros tokens, nuestro skip, vamos a trabajar con los métodos de nuestra clase. Entonces, el primer método que vamos a trabajar fue el que llamamos al comienzo de nuestra clase, que es el que va a ejecutar nuestro analizador inicialmente. Ese método entonces lo vamos a llamar el método programa, void programa, ¿sí? Nuestro primer método. Entonces, 2 puntos, abrimos y cerramos llaves. Dentro de este programa, dentro de este método, lo que vamos a hacer es cómo va a estar identificado, cómo va a estar identificada la línea de nuestro programa. Entonces va a ser simplemente vamos a llamar los tokens. Entonces vamos a decirle programa, que es nuestro token programa, y que después haya un identificador. Después del programa, el nombre de una variable o el nombre de un archivo es un identificador. Entonces el identificator y debe llevar el programa, el nombre del identificador y las llaves. Entonces las llaves, dijimos que eran la llave izquierda, left bracket, y right bracket, ¿sí? Y al final debe ir una sentencia de fin de archivo, listo, eso es lo que va a tener. Pero entre las llaves, ¿qué puede ir? Ahí, entre las llaves, aquí entre las llaves, ¿qué le puede meter el usuario? El usuario le puede meter algo. Entonces simplemente le puede meter algo que nosotros vamos a definir en un método que se llama principal. Entonces la estructura del programa inicialmente va a haber el token programa, que lo que hace es tener la palabra programa. Luego el token identifier, el token identificador, que va a permitir los identificadores, empiezan por una letra, seguidos de letras, números y el underscore, y las llaves, llave que abre, llave que cierra, y en medio de las llaves, como todos los programas que manejamos nosotros en Java, este lenguaje va a manejar una llave principal. Listo.
Ya tenemos entonces hasta ahí. Aquí no se nos puede olvidar de que aquí nosotros vamos a manejarle estas llaves. Bueno, vamos a dejar ahí para que continuemos.